2 minutos. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. En Venezuela, el uso de la fuerza letal de los cuerpos de seguridad se ha convertido en una política de Estado desde el año 2015, según lo advirtió el miércoles el coordinador de investigación y difusión del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos PROVEA, Marino Alvarado. Al momento de presentar el informe denominado 25 años de ejecuciones extrajudiciales, el activista de derechos humanos denunció que la violencia de los cuerpos policiales y militares se ha apuntalado en los últimos años producto de la impunidad y la falta de sanciones en el país. En Venezuela, en los últimos años, pero principalmente a partir del 2015, estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías, que ha privado de manera arbitraria la vida a miles. Este uso deliberado de la fuerza letal se ha convertido en la regla. Las leyes en Venezuela permiten que los cuerpos policiales y militares puedan usar fuerza letal en circunstancias excepcionales, ya sea para preservar la vida de una tercera persona, ya sea para preservar su propia vida, pero siempre en circunstancias excepcionales. La práctica de los cuerpos policiales y militares en Venezuela es como principio, como práctica, como política, el uso deliberado de la fuerza que produce muertes arbitrarias de la vida en todo el territorio nacional. En los últimos 25 años, cuerpos policiales y militares cometieron 7.893 ejecuciones extrajudiciales en el país. Según el informe de PROVEA, crímenes en opinión de Alvarado constituyen delitos de lesa humanidad. De hecho, para Venezuela, establecida por Naciones Unidas en su informe de 2020, de septiembre del 2020, afirmó que las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Nosotros desde PROVEA ratificamos que estamos frente a una situación en la cual en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales son crímenes, constituyen una política de Estado, constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra los pobres en todo el territorio nacional. Por su parte, el padre jesuita Alfredo Infante, párroco de la parroquia de La Vega en Caracas, destacó que la acción de los cuerpos de seguridad en Venezuela fue más letal que el coronavirus en plena pandemia en el año 2020. Según datos de la ONG Lupa por la Vida, conformado por una red de organizaciones locales y regionales que monitorean y documentan las violaciones al derecho a la vida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Fíjense que en plena pandemia, Lupa por la Vida, en el año 2020, llegó a identificar que los operativos policiales fueron más letales que el coronavirus. Y también que la violencia institucional y militar en Venezuela arroja como saldo el asesinato de 7.180 personas desde enero de 2015 hasta junio de 2021. Este contexto ha hecho que una gran parte del cuerpo social se sienta víctima de la violación al debido proceso y al derecho a la vida. Y por consiguiente, a pesar de los miedos, esté cada vez más consciente de que muchos de los supuestos enfrentamientos son, por lo regular,
una alteración de la escena del crimen o falsos positivos. O sea, al hacerse esto tan generalizado, ha llegado ya también a ir disminuyendo por propias experiencias la animadversión a este tipo de política. En otras noticias, el expreso político Rafael Tarazona denunció el miércoles que su hermano Javier Tarazona, director de Funderredes, sufre una complicación respiratoria y expresó su preocupación por el deterioro de su condición de salud cuando cumple más de 160 días en detención en la sede del Helicoide. Hoy recibimos una llamada, su esposa, su hijo, que me transmitieron a mí, inclusive yo estuve en el momento de la llamada oficial, donde él está sufriendo actualmente una complicación respiratoria, donde la mayor preocupación de esa llamada recibida es flema de color verde, con sangre inclusive, ¿no? Y si tú sumas encierro más esa causa o más esa flema, más sangre, sabes que estás anidando una tuberculosis. Me preocupa enormemente, como hermano, como persona que vivió durante 116 días, ese encierro injusto que está anidando él ahí. Más allá de eso y las patologías que ella suma, no quiero que mi hermano sufra algún tipo de parte. Entre tanto, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado por la Asamblea Nacional de 2015, sentenció el miércoles desde el exilio que Juan Guaidó debe mantenerse en la presidencia interina del país hasta tanto haya una elección libre y justa para renovar ese cargo. El fallo aprobado por unanimidad por 4 magistrados desde el exilio también determina la continuidad constitucional de la Asamblea Nacional electa en 2015. De mayoría opositora y no la votada en diciembre de 2020. La oposición argumentó en enero de 2019 que Nicolás Maduro usurpaba la presidencia de reelegirse en 2018 en votaciones consideradas fraudulentas, por lo que la base de la Constitución se declaraba en vacío o un vacío de poder que debía tener el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En otras noticias, pasajeros venezolanos que tenían previsto realizar un vuelo este miércoles 15 de diciembre a México protestaron en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, luego de pasar más de 10 horas a la espera en la salida del avión de un Conviasa que no despegó, según el itinerario, tal y como lo reflejaron portales digitales. En otras informaciones, el semáforo anti-COVID se aplicará en los eventos masivos en Venezuela, tal y como lo informó la ministra del Comercio del régimen, Delis Álvarez. La medida se tomó tras una reunión con las empresas productoras de espectáculos con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Sostuvimos una reunión con empresas productoras de espectáculos sobre el uso aplicativo del semáforo de acceso a sus eventos, apuntó la funcionaria en su cuenta en Twitter. Y con esta información nacional pasamos a materia internacional. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, alertó el miércoles de una respuesta fuerte contra Rusia en caso de que invada Ucrania. Tras la reunión de la Unión Europea que se mantuvo ayer con ese país, Georgia, Moldavia, Armenia y Azerbaiyán, hemos tenido la ocasión de reafirmar nuestro apoyo a Ucrania y mañana tendremos la ocasión en formato del Consejo Europeo de volver a este asunto y de decidir con fuerza juntos nuestros socios con la OTAN. El G7 muestra relación con Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, y que si hubiera una agresión militar contra Ucrania, habrá una respuesta fuerte de que deberán pagar el autor de esta agresión, dijo Michels al término del encuentro. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, anunció el miércoles la expulsión de 2 diplomáticos rusos y convocó al embajador del Kremlin para las conversaciones después de que el tribunal concluyera que Rusia estuvo detrás del asesinato de un hombre checheno en Berlín hace 2 años. Un hombre ruso fue condenado el miércoles por el asesinato a plena luz del día en la capital alemana luego de que los jueces concluyeran que recibía órdenes de las autoridades federales de Rusia. Los juristas calificaron el asesinato del terrorismo de Estado, el homicidio de Selikant Tonik Kaloksovich en el 2019 de 40 años, un ciudadano georgiano de etnia chechena,
provocó indignación en Alemania y avivó las tensiones diplomáticas entre Moscú y Berlín. Este asesinato por orden del Estado, tal y como ha determinado hoy el tribunal, constituye una grave violación del derecho alemán y de la soberanía de la República Federal de Alemania. Der Bundesrepublik Deutschlands dar. Por su parte, Rusia rechazó este jueves la sentencia del llamado asesinato de Tiergarten, anunciada a la víspera en Alemania, que declarara culpable a un ciudadano ruso de matar a plena luz del día a un opositor georgiano checheno en Berlín en 2019 y de haber actuado por orden de Moscú. Estamos categóricamente en desacuerdo con estas conclusiones y esta definición, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió el miércoles varias zonas de Kentucky, asoladas entre el viernes y el sábado por los tornados que afectaron al menos 6 estados del país, y prometió hacer lo que sea necesario para apoyar en las tareas de la reconstrucción. Les prometo, va a sanar, nos vamos a recuperar, afirmó el mandatario en un discurso en Jackson Springs, después de recorrer esta y otras localidades de Kentucky fuertemente golpeadas por el temporal, que causó en ese estado al menos 74 muertos. Al menos 88 muertos. Acabo de aprobar el pedido, no estaba seguro de tener la autoridad de hacerlo, pero resulta que sí puedo. El gobierno cubrirá el 100% de los costos por trabajos de emergencia en los primeros 30 días. Limpiar todos los costos, el gobierno federal lo cubrirá. Eso incluye remoción de escombros, horas extra de las fuerzas del orden, del personal de servicios de emergencia y refugio. Entre tanto, el supertifón Raid alcanzó tierra este jueves en Filipinas, donde decenas de miles de personas se refugiaron por temor a los vientos destruidos y lluvias torrenciales producidas por el ciclón, uno de los más potentes registrados este año en este país insular. El supertifón, bautizado Odete en Filipinas, llevaba vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora al tocar tierra en la isla meridional de Siargao, un popular destino turístico, indicó la agencia meteorológica estatal. Unas 100.000 personas fueron evacuadas por la llegada del tifón al este y el sur de Filipinas, donde ha provocado fuertes lluvias y vientos que en algunos puntos han alcanzado picos de hasta 200 kilómetros por hora, tal y como lo reflejaron los medios de comunicación y las redes sociales. En otras noticias del mundo, en la música urbana está de luto por la muerte del productor puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movit, junto a otras 8 personas, entre ellas su esposa y un hijo de 4 años en un accidente aéreo, la tarde de este miércoles en las cercanías del Aeropuerto Internacional de las Américas, en Santo Domingo. Uno de los primeros en reaccionar fue el productor artístico Rapiña, conocido como Pina Records, quien también publicó en sus redes sociales una serie de fotografías junto a Hernández y expresó: «Qué dolor más grande, Dios mío, un guerrero. Su familia y tripulación perdieron la vida en un vuelo. Condolencias a todos sus seres queridos». Por su parte, el cantante Ricardo Montaner utilizó su cuenta en Twitter para dedicarle unas palabras a la familia. Con inmensa tristeza y dolor, la comunidad artística dominicana y mundial pierde a un gran productor, José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movit, y su joven familia. Dios derrame paz sobrenatural. Amén, escribió el cantante. El momento del incidente fue captado por testigos que estaban a las afueras del aeropuerto Santo Domingo. Por su parte, el hermano del difunto productor Flow La Movit, Magni Hernández, aseguró que el avión que se accidentó había presentado fallas y pidió una investigación a las autoridades. Y en materia económica, Perú tendrá un crecimiento de 13% en 2021, el más alto de Latinoamérica, y varios puntos más, lo que había proyectado, según lo informó este miércoles el ministro peruano de Economía, Pedro Franqui. El funcionario añadió que la investigación o la inversión pública también será al fin de año la más grande que nunca haya habido en Perú desde que se registraron las cifras oficiales, ya que se alcanzará un promedio de 9 millones de dólares. Los precios internacionales del petróleo seguían perdiendo terreno en positivo en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $72, mientras que el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $74.96 el barril.
Y en los deportes, el serbio Novak Djokovic y la australiana Ashley Barty fueron nombrados campeones del mundo 2021 por la Federación Internacional del Tenis, según informó la propia organización. El tenista serbio ganador este año de grandes torneos como el Roland Garros, Wimbledon o el Abierto de Australia recibe este reconocimiento por 7ª vez. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.